palabra. Quiero pedirles, hermanos y más, que escuchemos un versículo de la palabra y luego voy a aludir a otros que mencionaré en Efesios 3:18. ¿Conoces cuán grande es el amor de Dios? Las dimensiones del amor de Dios. Mira, escucha Efesios 3:18. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Esto es palabra de Dios. ¿Pueden sentarse? Hay 4 características que se mencionan en este solo versículo de las dimensiones del amor de Dios, y quiero hablar de ellas hoy. La primera que se menciona es lo ancho. El amor de Cristo tiene una anchura ilimitada. Si estás de acuerdo con algo que diga, di amén. ¿Has visto ríos, hermano? Uno de los ríos que más me llama la atención, aquí está un paisano, es el Balsas. El río Balsas tiene lugares caudalosos, preciosos, y tiene alguna parte de rápidos que se utilizan para competencias. Es un río que atraviesa todo Guerrero y desemboca en el Océano Pacífico. Es un río bellísimo. Otro río que visitamos mi esposa y yo hace unos días es el Río Verde de San Luis Potosí. Es un río que en algunos lugares la anchura de ese río es tan grande como 2 estadios de fútbol. Imagínense lo ancho que es. Pero las aguas de este río que les digo a mí me cautivaron. Está en la Huasteca Potosina, tiene un verde turquesa extraordinario que al verlo tú te enamoras de él, amado hermano. Pero hay un río que se extiende por toda la tierra. Es tan ancho, hermano, que nace desde el cielo y que abarca cada nación y que no hace excepción de naciones ni de personas. Es el río de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la anchura de ese río. Es inmenso, hermanos. En algunos lugares se prohíbe la entrada a tales personas, ¿no? En algunos lugares a menores de edad. En la época nazi se prohíbe la entrada a los judíos. En la época de antes de la abolición de la esclavitud se prohíbe la entrada a los de color. Y lo maravilloso del amor de Cristo es que es tan ancho que no niega a nadie la ciudadanía. Antes está escrito en San Juan 6:37, el que a mí viene, lo dijo Jesús, no le echo fuera. Gloria a Dios por la anchura, porque tú y yo estamos dentro de ese amor infinito de nuestro Señor Jesús. Y ese amor lo demostró estando aquí en la tierra una y otra vez. Cuando se relata en San Juan 8, cuando se encontró a la mujer en el lecho pecando, usted se preguntará como yo me pregunto, ¿y qué hay del varón? Nada más se acusó a la mujer, pero si se le encontró en el lecho pecando, pues lógicamente estaba el varón, pero nada más se acusó a la mujer. Y la turba siguió a la mujer. Y algunos que no sabían ni qué, como dicen los jóvenes, ni qué onda, ni qué pasaba, se unieron a esa turba, buscaron sus piedras para lapidar a esa mujer, preguntaron, va a haber una lapidación, no sabemos ni por qué. Y esa turba fue creciendo, pero la mujer llegó hasta los pies de Cristo, el Salvador. Y cuando descubrió que era Jesús, se arrodilló a los pies de Cristo, buscando socorro, buscando ayuda. Qué lugar tan precioso encontró, tan seguro encontró. Jesucristo es nuestra ayuda, hermanos. Él es el único que nos puede ayudar. Y la mujer entonces, en ese suplicio, en esa carrera de la vida y entre la muerte, encontró la salvación a los pies de Cristo, como tú y yo hemos encontrado la salvación a los pies de Cristo. Todos reconocieron que era Jesús, tuvieron respeto, detuvieron sus piedras que tenían en su mano para lapidar a esa mujer, y nuestro Señor Jesucristo empezó a escribir. ¿Y qué habrá escrito? Déjenme imaginarme que empezó a escribir los nombres de algunos de aquellos que estaban ahí. No sé si quizás de todos.
Y puso: Pedro, ¿qué andabas haciendo hace 2 días a tal hora en tal lugar? Y Pedro, que tenía su piedra en la mano ahí, la tiró. Juan, ¿te acuerdas lo que estabas haciendo hace una semana a tal hora? Y empezó a tirar la piedra. Se daba la vuelta y se iba. Y así la multitud que tenía sus piedras para lapidar a esa mujer se dio la vuelta uno a uno y se fue. Cuando el Señor dijo: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, yo creo que la mujer se hizo corva, se hizo como conchita, evitando las pedradas, pero no recibió ninguna, amados hermanos. Extrañamente se incorporó, pudo voltear y se dio cuenta que nadie la condenaba, que nadie ya estaba ahí para arrojar sus piedras. Y volteó a ver al Señor con ojos de amor, de agradecimiento. Y Señor, con ojos de misericordia, le dijo a la mujer: ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. Eso es lo ancho del amor de nuestro Señor Jesucristo. Sí, dale la honra y la gloria, porque tenemos un Dios poderoso. Un leproso que estaba aislado de la sociedad, sabía del poder de Dios, sabía de la misericordia de Dios. Está en Mateo 8 este relato. Se enteró que iba a pasar cerca de donde él estaba y no le importó romper con los protocolos. Hoy tenemos protocolos que hay que seguir. A él no le importó romper con esos protocolos, de no relacionarse con la gente, porque su lepra puede ser contagiosa. ¿Les parece común eso? Que algo se pueda contagiar. Y no le importó, amados hermanos, porque sabía que había alguien que lo podía sanar, que podía mostrarle la anchura de su amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y rompiendo toda regla se acercó. Y todavía le preguntó: Señor, si tú quieres. Le dio la opción a Jesús, ¿no? Le dice: Señor, yo sé que si tú quieres. Si no quieres, Señor, pues me resignaré. Pero si tú quieres, puedes sanarme. Y aquel hombre que no se podía relacionar, mucho menos tocar a nadie, recibió el dulce toque de nuestro Señor Jesús. Jesús se acercó y lo tocó y le dijo: si quiero, sé sano. Y al instante su piel fue sanada, su lepra fue sanada. Que no, nuestro Señor ha curado nuestra lepra, hermanos, que ahora es la representación, el símbolo de nuestro pecado, que nos alejaba de la sociedad, pero que ahora nos ha acercado a nuestra familia, nos ha acercado a la gente que amamos y sobre todo nos ha acercado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, amén. ¿Cuántas veces el Señor mostró ese infinito amor? Luego un ciego que también había escuchado, porque si algo tienen los ciegos es que tienen muy buen oído, como los músicos. Había escuchado de los milagros de Jesús y entonces se enteró que Jesús pasaba cerca. Este relato está en San Marcos 10. Y empezó a gritar este ciego: Jesús, se llamaba Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús pasó más cerca, los discípulos le dijeron: cállate, ya no molestes al maestro. Pero a él no le importó y siguió gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces se dio el milagro. Jesús oyó y comenzó a caminar hacia él. Y el Señor lo tocó y lo sanó. Tuvo misericordia de ese ciego. Imagínense al leproso ahora, a ese ciego y a esa mujer que es anónima, que no se dice nombre, ahora caminando como discípulos de Jesús. La fama de nuestro Señor creció, pero sobre todo creció que era un Dios tan ancho en amor que todos cabemos. Dale la honra y la gloria al Señor. Es igual para todos esa anchura, abarca la tierra, todas las islas, hasta Colombia. Todos los países de América, de todos los continentes, cada isla, amados hermanos, así de grande es el amor de nuestro Salvador, de ancho, amén, todos cabemos, no hace acepción de nadie.
quiero hablarles de otra característica que es la longitud. La longitud se refiere a la perpetuidad o a la permanencia del amor de Cristo. Y Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Quiere decir que los dones de Dios son inmutables, son eternos. Y en la palabra de Dios, más específicamente en el Antiguo Testamento, encontramos el nombre de Dios que es Yahvé, que está escrito en hebreo. Y significa el que fue. Yahvé significa el que fue, el que es y el que será. Dale la honra y gloria a Dios. Quiere decir que ese Yahvé es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. El amor de Dios es largo porque es eterno, no se acaba y alcanzará a todos los que vengan a Él, todos los que se acercan a Él. Él les sanará y los limpiará porque siempre tendrá el mismo poder. La sangre de Cristo tiene el mismo poder. Gloria a Dios. Quiero hablar ahora de la altura. Este amor tiene un origen especial porque su origen es celestial. Y tú me puedes decir en dónde inicia el cielo. Dice, algo que se inició allá en el cielo fue el plan de salvación. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma. Este amor, hermanos, es tan elevadísimo porque viene de la gloria de Dios, pero se extiende a toda la tierra, abarca a toda la humanidad desde el principio y permanecerá en su obra redentora hasta el fin de los tiempos. Dios va a cumplir su plan de salvación en nosotros. Y ese amor entonces es eterno, porque el amor, dice Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, pero la ciencia se acabará, pero el amor permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Voy a detener un poco más en la profundidad. ¿Qué tan profundo es el amor de Cristo? Esta es una de las características que más me emociona. Y usted va a escuchar por qué. Póngame por favor atención. Es tan profundo ese amor que desciende hasta los confines de la tierra. Y una prueba eficaz de la profundidad del amor de Dios es que nos alcanzó a nosotros. Yo no merecía ese amor, como dice el himnólogo, no merecía tanto amor. Estábamos muertos, dice San Pablo, en nuestros delitos y pecados, sumidos en la ruina de nuestros males, en los abismos del vicio. Pero el amor profundo de Cristo descendió hasta nosotros y nos salvó, dándonos vida abundante. Nos ha sacado de las tinieblas y dice la palabra de Dios que nos ha trasladado a la luz, de la muerte a la vida. ¡Qué paradoja! Que con su muerte nos ha venido a dar vida. Nos ha levantado de la miseria y nos ha dado la riqueza espiritual de su gracia. Gloria a Dios. La riqueza principal es la riqueza espiritual. Pero ¿cómo es que San Pablo entendía esto? Entendía tal profundidad de ese amor. Yo estoy cautivado por esto. Quiero llevarlos conmigo a entender esta profundidad del amor de Cristo. ¿Quieren venir? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, amén. Pero ¿qué significa esto, hermanos? Gracias por los aleluyas y por los gloria a Dios. Pero quiero pedirles que le pidamos al Señor que nos haga entender, porque lo que dice San Pablo, que entiendan todos cuáles son las características, las dimensiones de Dios. ¿Qué significa esto? Significa simple y sencillamente que Pablo tuvo una experiencia que lo cambió y lo hizo entender la profundidad de su amor. Y esa experiencia San Pablo lo transformó de tal manera que fue el misionero por excelencia.
Decía Germán que mi hermano fue misionero, pero si ha habido un misionero por excelencia que visitó países en el Asia hasta Europa, y que si hubiera conocido América, cruza el Atlántico y viene a América, era San Pablo. ¿Por qué? Porque él entendió la profundidad del amor de Cristo. ¿Cómo lo entendió? Tú y yo lo vamos a entender un poco hoy, porque él pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? David tuvo una experiencia parecida. David vivió 1000 años antes de Cristo. Y David escribió el Salmo 22. Y en el Salmo 22 dice: ¿por qué estás tan lejos de mí? Empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está hablando de David, está hablando de él mismo ahí. Les pregunto, ayúdenme a predicar a ustedes, hermanos. Ustedes que están escuchando allá. David está hablando de sí mismo aquí. 1000 años antes de Cristo está teniendo una visión en el mismo momento, en el mismo lugar del Gólgota. Está teniendo la visión de Cristo crucificado. Qué loco es esto, pero dijimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? El tiempo es un problema para nosotros, pero para nuestro Señor Jesucristo el tiempo es así, no así. ¿Me explico, hermanos? El Señor no tiene problemas de tiempo. Decimos que la sangre de Cristo nos limpia aún, que aún es eficaz, que aún se está derramando. ¿Lo cree usted? Quiere decir que el Señor tomó el espíritu de David y lo trasladó 1000 años después en la línea de la historia que es para nosotros. Para nosotros sí hay una línea de historia. Por eso es que, bueno, yo de broma les digo a mis nietos, Sharon, que estas canas son por la sal del mar, porque estuve 21 años allá en Acapulco. Pero la verdad, de aquí entre nos, y que sea un secreto, es que el tiempo no pasa en balde para nosotros. Cuando ustedes lleguen a los 60 les lo van a entender. Pero Jesucristo es el mismo. Y David entendió. David tuvo esa oportunidad cuando el Señor toma su espíritu y lo traslada 1000 años después. Y puede ver a Cristo en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, Padre? ¿Por qué me has desamparado? No está hablando de él mismo, sino está teniendo la visión de Cristo en la cruz. Y luego el mismo capítulo 22 del libro de los Salmos, que les voy a pedir que después lean, dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Eran demonios que estaban rodeando a nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos más adelante, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y luego en el versículo 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Oh, qué visión tan tremenda. Y luego dice, qué tremendo que dice: repartieron entre sí mis vestidos. ¿Verdad que eso sucedió? No sucedió con David, sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Y David lo pudo ver. Por eso David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Era un hombre que amaba al Señor. Era un hombre que servía a Dios, porque pudo ver el momento de la cruz, hermanos. ¿Están conmigo? Luego, 700 años antes de Cristo, el Señor le permitió a Isaías tener una experiencia similar. Isaías en el capítulo 53 dice, verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quién habló 700 años antes? De Cristo, porque también tuvo una visión del Calvario. Y luego dice, qué glorioso es este versículo 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ve lo que estaba viendo Isaías, estaba viendo también como David pudo ver ahí en el Calvario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo, ¿cómo fue con Pablo, que vivió después de Cristo, desde el 50 de nuestra era en adelante?
Dios le dijo a Ananías, su profeta, le dijo: ve y ora por Pablo. Y Ananías dijo: no, Señor, ¿cómo voy a ir a orar por Pablo si es un asesino? ¿Cómo voy a ir a orar por alguien que persiga a la iglesia? Yo no me quiero arriesgar. Y entonces el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento me es útil este Pablo para llevar mi evangelio. Pero no te preocupes en cuanto a lo que dices que es un asesino. Más bien yo le voy a demostrar lo que es necesario que padezca por mi causa. Y entonces San Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tuvo una visión o escuchó cosas extraordinarias que nadie pudo escuchar más que él. Vio cosas extraordinarias y entonces el Señor lo tomó a Pablo y lo regresó unos años para atrás. Y el Señor pudo llevar a unos años adelante. El Señor pudo llevarlo unos años atrás a Pablo. Él que no conoció personalmente a Jesucristo, pero da testimonio: yo soy como un abortivo, porque después a mí se me apareció el Señor y yo pude constatar cosas que no puedo explicarles. San Pablo fue tremendo, fue un tremendo predicador, fue un tremendo misionero, porque el Señor tomó a San Pablo y lo llevó, literalmente hablando, para que conociera la pasión desmedida, amado hermano, para que conociera la magnitud y la plenitud de su pasión al morir en la cruz. Y le dijo: San Pablo, te voy a dar solo una probadita de lo que yo sufrí. Otras cosas las vas a padecer en la vida. Y fue azotado San Pablo, fue herido, muchas veces fue tomado como muerto, pero el Señor tomó a San Pablo y el Señor lo llevó al mismo momento de la cruz. Pero no fue un espectador como David, no fue un espectador como Isaías o como otros profetas, Ezequías, que hablan acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No, le dijo: te voy a permitir que sientas un poco del dolor que yo sufrí en la cruz. Y entonces fue hasta la cruz con nuestro Señor Jesucristo y sintió el dolor y la pasión y los clavos y el vituperio y las groserías y todo lo que recibió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no importa mi vida, ahora el que importa es nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive en mí. Sí, dale la honra y la gloria al Señor. ¿Cómo no podía vivir entregado, apasionado por Jesús? Yo quisiera que tú tuvieras una experiencia similar. Que el Señor nos permita besar los pies de Jesús en la cruz y nos daríamos cuenta que la misericordia del Señor es mejor que la vida. Y no tendríamos temor del coronavirus ni de lo demás si tenemos la gracia de Cristo. Y es lo que usted tiene, ¿no? Es lo que Dios le ha dado a usted que está escuchando. Y si alguien no la ha abrazado, ¿qué espera de abrazar la gracia y el poder y el amor desmedido de Cristo? Por eso San Pablo les dice: quisiera que entendieran las dimensiones de ese amor glorioso. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. El amor de Cristo es ancho porque no excluye a nadie, sino que invita a todos los pecadores. Es de infinita longitud porque es eterno. Es alto porque viene de Dios y es tan profundo porque nos habla de la pasión desmedida cuando Cristo derramó cada gota de su sangre por amor a ti y a mí. Aleluya. Creo que ese amor debe ser el móvil de nuestra vida. Creo que ese amor nos hace deudores. Yo soy deudor no solo porque me ha mantenido con vida en la pandemia, no, eso ya extra. Soy deudor porque Cristo derramó su sangre preciosa por mí en la cruz. Por eso yo soy deudor y le quiero servir y quiero proclamarle y quiero predicar su palabra. Ese amor nos hace deudores eternos. He decidido entregarle mi vida a Cristo.
Yo no sé qué estás esperando tú que estás escuchando y que no lo has hecho. Ese amor nos debe mover a las buenas obras. Usted y yo no debemos hacer buenas obras para que el Señor nos bendiga. No, porque Él ya nos ha bendecido. Es que debemos movernos a las buenas obras. Ese amor nos hace vivir confiados. No temo nada del futuro. No, el Señor es el mismo ayer y por los siglos. Ese es su amor. Teniendo su amor, lo tenemos todo. La preocupación del apóstol era que tú y yo comprendiéramos ese grande amor. Cuando tú y yo comprendamos un poco de ese grande amor, nuestra vida no va a ser la misma. Viviremos bajo su búsqueda constante, esa búsqueda de agradar al Señor, de servirle con todo nuestro ser, de estar tranquilos de lo que vendrá. Jesucristo es el mismo. Su amor no falla. Yo soy deudor a ese amor. Ese amor es el móvil de mi vida. Perdóname, Pati, pero sí quiero a alguien más que a ti, y es a nuestro Señor Jesucristo. Estoy enamorado de Él, y los años que el Señor me permita vivir, quiero vivir para amarlo, para servirle. Quiero dedicarle mi vida a Él, si es que tengo algún don, mis dones al Señor. Quiero vivir para proclamarlo, para exaltarlo. Soy deudor. Cierra tus ojos. Quiero pedirle al Señor que te permita conocer un poco, acercarte a la cruz, besar sus pies. Hay ese coro que dice: besar los pies de Jesús. Ese himnólogo, el otro, voy a hacer alusión a otro himno y puse la nota aquí, pero a lo mejor puedes cantar algo de ese himno, de ese besar. Y ahora Marcos Vidal lo canta una parte, dice: en la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Este compositor tuvo que ir a la cruz, hermano. Yo compuse un himno que habla también de la cruz. No lo voy a cantar ahorita, pero mi sobrino, cuando tuvo también esa oportunidad de inspirarse en la cruz, dijo: fue por ti y por mí el milagro más hermoso. ¿Quieres cantar algo? Y quiero orar por los que están aquí y los que están escuchando allá en su casa. Señor, dile al Señor que te permita ir un momento ahí hasta el Gólgota. Yo no sé qué quieras hacer tú, pero yo quisiera poner mi frente en sus pies, postrarme delante de Dios, besar sus pies, limpiar su sangre preciosa derramada por amor a mí y a ti. Por su llaga fuimos curados, dice Isaías. Por su muerte nos dio vida. El vituperio que llevó lo debimos haber llevado nosotros, haber sufrido nosotros. Y si ahora vivimos es por su gracia. Vamos a rendirle unos segundos de aplauso al Señor Jesús. Él se merece todo honor y gloria. Él se merece toda alabanza. Gracias, Cristo, por tu amor inagotable. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No merecía tanto amor. Amén. 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 Señor, quiero poner delante de ti las necesidades que hay. Quizás alguno que está viendo esta transmisión está enfermo. Tu sangre preciosa, alguna es eficaz para sanarlo. Yo declaro que tu sangre preciosa se derrama en la vida de los enfermos. Hemos visto tu poder y tu gracia, Señor. Asimismo, Señor, en medio de esta crisis, yo sé que tú vas a bendecir y vas a proveer los que no tienen trabajo, los que están padeciendo, porque tú eres un Dios fiel y misericordioso.
tan grande, Señor, que tu misericordia abarca a todos. Cristo, lo declaro en el nombre de Cristo. Amén.